Continuamos con nuestra serie Exponer. En el Evangelio según Mateo, hoy estudiaremos en el capítulo 5 y en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, entre otras escrituras. Pero entonces abran sus Biblias al capítulo 5 de Mateo, después de que ya presentamos nuestra oración al Señor. Vamos a quizás a continuar con el capítulo 5, ya que en el estudio pasado estuvimos en exponer, expuesto al aire libre, y estuvimos en algunos versos de las bienaventuranzas en el Evangelio 5. En el Evangelio de Mateo capítulo 5. Y como estaba medio oscuro, entonces traté de que el estudio fuera corto. Estuvimos viendo las bienaventuranzas y similitudes. Así que hoy continuaremos viendo más información y aprenderemos más del capítulo 5 de Juan, el cual la mayoría de las personas lo reconocen como el Sermón del Monte, y como yo ya mencioné, en verdad es un sermón monumental, o sea, el sermón de el monarca. Y estamos a una parte muy importante de este sermón monarca. A este punto, la fama del Señor Jesucristo ha aumentado. A este punto hay multitudes de personas que lo están siguiendo. Y estas multitudes que siguen al Señor están impresionados por lo que han visto, lo que han oído, han presenciado milagros, y esos milagros los han atraído a seguir al Señor. Y se dan cuenta que este Señor es diferente, muy diferente a otras personas que ellos conocen. Así que estas multitudes le seguían al Señor. Con todo y esto, no hay duda que entre todas estas multitudes habían ciertos personajes que estaban preocupados. Les impresionaba el Señor, pero lo que Jesús les decía acerca de la ley de Moisés, lo que Jesús les decía acerca de las Escrituras, que ellos aprendieron en su crecimiento. Entonces, ¿qué era su relación con los profetas y con la ley? Y la razón por qué algunos se sentían preocupados, la razón fue que en la ley que ellos conocían, la ley de Moisés, en el libro de Deuteronomio capítulo 13, Dios les advirtió a través de Moisés diciendo que un profeta como Moisés vendría en el futuro, y que a lo mejor era un soñador, que a lo mejor hasta realizaba milagros, y las escrituras les advertían que examinaran a este líder. Moisés les escribió diciendo: tengan cuidado y asegúrense que no los está descarriando de Dios. Examinen con mucho cuidado lo que les diga, con todo que haga maravillas y milagros. Entonces, si ustedes ven esos milagros, asegúrense de que no los está descarriando de su Dios, separándolos de su Dios al cual nosotros adoramos. Por eso es que muchos de estos tenían estas preguntas. ¿Qué es lo que Jesús decía acerca de la ley de Moisés? ¿Qué es lo que decía acerca de los profetas? Principalmente porque él conocía su reputación de su pasado. No solamente era un obrador de milagros, no solamente en su punto de vista era una persona que les hablaba de Dios, pero también se dan cuenta que este señor tenía amistad con los recaudadores de impuestos y los pecadores y las pecadoras. Así que podemos ver la reacción de algunos de los religiosos electos. No estaban de acuerdo con Jesús porque no hablaba a favor de los líderes religiosos, no establecía amistad con los líderes religiosos, sino que su amistad era con la gente que se consideraba
pecadora. Esto les hacía sentir incómodos y por eso es que examinaban con mucho cuidado y oían muy atentos a lo que Jesús decía cuando se refería a las escrituras del Antiguo Testamento. Vamos a comenzar leyendo en el libro de Mateo, capítulo 5 y verso 17, que dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es el verso 17. Y el verso 18 dice: Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. A este punto Jesús les menciona la ley y los profetas. Les aclara: no crean que he venido a reprender nada de la ley, ni a los profetas. Esta terminología que usa el Señor de profetas y la ley son sinónimos para todas las escrituras. Es un nombre, una frase que se va a oír comenzando desde Génesis hasta el profeta Malaquías. Los judíos habían dividido sus escrituras en 3 secciones. Lo que ellos le llamaron el Torá, que era la ley, y el Nevi'im, que eso era como le llamaban a los profetas, y la tercera parte le llamaban Ketubim, que eran las escrituras, o sea, la ley, los profetas y las escrituras. Pero hay veces que simplemente se referían al Antiguo Testamento con el término. No le llamaban antiguo porque para ellos era el único testamento. Para ellos era como para nosotros la Biblia completa. Las escrituras se referían a su Biblia, la ley y los profetas. Así que Jesús les aclaró: no he venido para destruir nada de lo que ustedes han establecido o tienen establecido, sino a darle valor, a reforzar lo que ustedes ya entienden de las escrituras. ¿Qué quiso decir Jesús con todo esto? Jesús podía haber estado diciendo una de 2 cosas. En primer lugar, que Él es el cumplimiento de la ley, lo que la ley requería, la ley de Moisés. La ley que nadie podía guardar porque era mucho. Pero Él sí, Él les da a entender que Él es el único que ha venido para cumplir lo que ellos conocían de la ley y establecer un pacto nuevo. Como Jeremías, en otros lugares, quizás en el capítulo 31, 33, etcétera, etcétera. O también Jesús podía estar dando a entender: yo soy el centro de sus escrituras, yo soy el centro. Yo soy el cumplimiento porque yo soy el tema de todas sus escrituras. Yo soy el que se refiere a las escrituras. Yo soy el que ha estado profetizado, predicho. Ustedes recordarán cuando Jesús dijo a los fariseos: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. En otras palabras, Jesús está diciendo: yo soy el asunto principal de las escrituras que ustedes dicen que escudriñan y que las conocen. Las escrituras hablan de mí. En otro lugar, más adelante, Jesús continuó hablándoles porque ellos decían que ellos eran los que amaban a Moisés y guardaban la ley de Moisés, y les dijo: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí
escribió él. También ustedes recuerdan cuando después de la resurrección Jesús estaba caminando por la calzada de Maús y dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, lo que las escrituras decían acerca de él. Entonces, Jesús les comprueba que él es el centro, el tema de lo que ellos conocían como escrituras. Por eso es que dice, yo no he venido a destruir la ley, yo soy de lo que a lo que se refieren las escrituras. Porque dice, de cierto os digo, cada vez que Jesús decía, de cierto os digo, en otras palabras, pongan atención, recuerden que lo que yo les voy a decir, ustedes ya lo conocen en sus escrituras. Cada vez que Jesús decía, de cierto os digo. En otras palabras, lo que salían de las bocas del maestro eran amén, amén, amén. De cierto os digo, era una frase solemne, principalmente cuando salían de los labios del Señor. Y les dice, como el verso 18, el cielo y la tierra, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, piensen qué significaba todo esto de los labios de Jesús a su audiencia. Jesús les menciona, en primer lugar, la J y luego la tilde. Ustedes deben de saber que la J en inglés la pronunciamos J, pero es una traducción que es la letra número 10 del alfabeto hebreo, que se le llama Yod. Ya que nosotros no hablamos en ese idioma, nosotros lo decimos en inglés. Acá en inglés decidimos llamarle J. Es la pronunciación en inglés Yod. Es la letra número 10 del alfabeto. Por ejemplo, 1, Aleph, Bet, Gumiel, Dalet, Ji, Bau, Sain, Chet, Tet, Yod. El número 10 es el sonido de la Y. En hebreo, Y, Yod. Es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Parece que es solamente una colita. Y luego se menciona, después de la J, menciona la tilde. La tilde también es un punto muy pequeño que usan en el idioma hebreo. Es no simplemente un punto que te explica la diferencia entre una pronunciación y otra pronunciación. Así que entendiendo ellos lo que significaban estos puntos en su alfabeto, Jesús les está aclarando. No crean que no se va a cumplir la ley y las escrituras que ustedes conocen como escrituras, que son las escrituras de Moisés y los profetas. Todo eso se tendrá que cumplir de acuerdo como está escrito. Aún más yo les diría que la Biblia fue inspirada aún hasta la letra más pequeña que se encuentra en sus escrituras. Así que si tú te preguntas, ¿yo debo de creer en la Biblia? ¿Debo de confiar en la Biblia? Hazte esta pregunta. ¿Amas a Jesús? Y si tu respuesta es sí, yo amo a Jesús, pero hay ciertas partes de la Biblia que se me hace difícil entender. Porque a Jesús es que tú amas y le sirves, es el mismo que dijo que la ley se cumplirá hasta la letra más pequeña, aún hasta la pronunciación que está en las escrituras. Para ver un poquito más acerca de este tema, vamos a leer del Evangelio de Juan, capítulo 10, unos versos para entender mejor
lo que Jesús les quería aclarar a sus oyentes. Ustedes dirán, el libro de Juan lo hemos estado estudiando en los últimos 2 años, pero yo creo que el capítulo 10 lo pasamos ya hace como un año. Ustedes van a recordar lo que vamos a leer. Así que ustedes se dan cuenta que ya lo hemos leído. Entonces vamos a estar leyendo del Evangelio de Juan, capítulo 10, del verso 31, 2 en adelante. El verso 32, Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y las escrituras no pueden ser quebrantadas. Observe lo que Jesús dijo, y Juan lo escribió entre paréntesis. Y las escrituras no pueden ser quebrantadas. Aquí Jesús les está hablando lo que la escritura significa. La Biblia es algo que podemos depender. La escritura no puede ser quebrantada. Cuando Dios escribió algo para nosotros, Dios es suficiente fuerte y justo para guardarla sin quebrantarla. ¿Por qué es que decimos que la Biblia es impresionante? Y Jesús aquí les está diciendo que ni siquiera una jota ni una tilde dejará de cumplirse. ¿Por qué es que nosotros en la iglesia evangélica tenemos a las escrituras en una posición tan elocuente y alta? Por las razones que nosotros, ¿a poco es algo que necesitamos para disculparnos? No, la razón que nosotros nos apoyamos de las escrituras hay varias razones. Razón número 1 es porque la escritura tan exacta a través de los diferentes libros se han llevado años y se han ido haciendo copias y otras copias a través de miles de años, y el mensaje de Dios no cambia. Por ejemplo, ustedes deben de entender que a este tiempo tenemos como 550 manuscritos que existen en nuestros tiempos. 550 manuscritos. Esa es la cantidad de manuscritos que existen del Nuevo Testamento. En otras palabras, abundantes de manuscritos para comprobar que las escrituras son exactos. Todos reunidos tenemos como 24,000 fragmentos, o sea, que componen los manuscritos. Pero cuando hablamos de manuscritos, son de más de 500 manuscritos. Así que podemos entender y ver cómo se copió la escritura a través de los años para ver si hay diferencias. Pero no solamente esto. En los últimos años, quizás por el año 1947, se hizo un descubrimiento increíble a la región que se llama Qumrán. Allí se encontraron los rollos del Mar Muerto. Un pastor que estaba pastoreando sus ovejas lanzó una piedra a una cueva y oyó que la piedra pegó en una tinaja. Él fue a investigar y se encontró los rollos del Mar Muerto. Dio parte a las autoridades, vinieron y los llevaron a Jerusalén y los leyeron y se dieron cuenta que son rollos del Mar Muerto. Estos rollos tienen escrituras del Antiguo Testamento que hablan de la historia de aquella región en el área de Qumrán. Lo interesante con estos rollos del Mar Muerto, nos damos cuenta que hay copias del Antiguo Testamento que son como de 1000 años. Son los manuscritos más antiguos que tenemos, y el manuscrito más antiguo que se reconoce hasta este punto
eran de 900 años después de Cristo. Ahora, este documento, escrito como 150 años antes de Jesús, así que estas copias fueron copiadas a través de esos casi 1000 años. Así que lo más maravilloso acerca de este hallazgo fue que no se encontraron diferencia en ellos, con todo que fueron escritos con un espacio como de 1000 años de diferencia. Los compararon estos rollos del más muerto con los escritos de los profetas como Isaías y Jeremías, y se encontraron que estaban idénticos. Algunas pequeñas diferencias en puntuación o deletrear, pero mucha exactitud. Y esa es la razón porque cuando venimos a copiar las escrituras, en aquellos años los escribas, para poder tener la autoridad de poder hacerlas escritos, comenzaban a la edad de 14 años y no se les permitía, no graduaban hasta la edad de 40 años. Así que de ahí para adelante tenían autoridad para poder copiar las escrituras. Así que los escribas, cuando hacían las escrituras, tenían mucho cuidado de que las letras estuvieran exactamente 37 letras en cuadro. 37 horizontales y 37 verticales, y luego comparaban un papiro con otro, así que las letras tenían que estar exactamente como las copias que ya tenían. Si cuando ya concluían cada manuscrito y no estaba 100% como el antiguo, lo destruían y lo tiraban y escribían otro nuevo. Entonces, esta es la razón porque estos documentos que tenían un espacio de casi 1000 años estaban tan exactos. Así que tenemos una transmisión de las escrituras perfecta. Algo más que tenemos que entender acerca de las escrituras. La Biblia nos habla de casos históricos. Nos habla de eventos históricos, de personajes históricos. La historia o es verdad o es una historia falsa. Hay muchas personas que se oponen y dicen, no podemos confiar en la historia que escribieron estos señores sin educación. Una persona muy reconocida se llamó William Ramsay. Este señor era un historiador que por muchos años de su vida se dedicó a comprobar que Lucas, el médico, era un doctor gentil. Escribió el libro de Lucas y los Hechos. Él quería desacreditarlo como historiador, y él buscó cómo desacreditar a Lucas, y al fin de muchos años, él mismo afirmó y dijo, este escritor Lucas es el mejor historiador que he conocido. Y algunas personas dicen que hasta se convirtió al Señor, este señor William Ramsay. Así que la historia es algo que podemos depender, la historia bíblica. Hace algunos años que los eruditos decían, cuando leían en el Nuevo Testamento acerca de la fuente de Bethsaida, y alegaban y discutían y se burlaban que no existía en Jerusalén ninguna fuente llamada Bethsaida. Continuaron excavando para poder encontrar, se burlaban hasta que llegó el día que excavaron frente a la fortaleza Antonia, y ahí se encontraron la fuente de Bethsaida, y es una fuente enorme que todavía los turistas vamos y visitamos. Cuando ustedes vengan a Israel podrán verla. También ellos decían que el Nuevo Testamento menciona a Poncio Pilatos y que ellos no encontraban ninguna escritura que mencionara que había existido este señor Poncio Pilato, y decían, entonces esto desacredita su Biblia porque no se encuentra en ninguna parte
continuaron excavando en Cesarea de Filipos para las costas del mar, y ahí encontraron una cantera con esculpido el nombre de Pontius Pilatos. Pontius Pilatos. No se sabe dónde tenía Pontius Pilatos esta escritura, pero en nuestros días, si tú vas a Cesarea, vas a ver esa escritura que está en un arco al entrar de la ciudad. Todavía la podemos ver. Algo más que tenemos que comprueba que las escrituras son de confianza y son exactos. Tenemos 66 libros escritos por 40 autores en un periodo como de 1600 años en 3 diferentes continentes y 3 diferentes idiomas o 3 diferentes lenguas por personas de diferentes pasados, de diferentes, algunos eran pastores, otros eran pescadores, gentiles, doctores, rabinos, otros eran primeros ministros, algunos reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos escribieron acerca de asuntos muy serios, de que Dios existe, el problema con el diablo, y todos salen de acuerdo en sus explicaciones. Entonces muchos dirán, qué raro, ¿verdad? No es raro. Yo te voy a decir, haz un experimento. Ve a tu casa y ve y busca en tu vecindad por lo menos 10 personas de tu propia vecindad, de tu propio idioma, y pídeles que escriban algún artículo acerca de algún tema que es importante. Personas del mismo idioma, de la misma cultura, de la misma ciudad, y pídeles que escriban un artículo acerca de un asunto controversial, por ejemplo, ¿qué es el significado de la vida? Yo te voy a asegurar que vas a tener 10 diferentes opiniones. O si no, también, ¿qué tal si tú estudiaras 10 libros médicos, 10 libros que hablan de medicina que se escribieron en un periodo de 1600 años, y luego encuentras un enfermo que lo vas a tratar de acuerdo a lo que estos 10 diferentes libros? Con esa información vas a matar al pobre enfermo. Ahora veremos lo único que es las escrituras y las profecías, porque tú vas a leer en la Biblia, vas a encontrar eventos que fueron predichos, fueron profetizados cientos y a veces miles de años antes que tomasen lugar. Por ejemplo, vas a leer que la escritura profetizó 400 años de esclavitud para los hijos de Abraham, descendientes de Abraham, y que serían cautivos por 70 años en Babilonia. También vas a encontrar que en el capítulo 45 de Isaías, el nombre de un individuo llamado Ciro, que iba a nacer y que él iba a librar a los judíos que estaban en el cautiverio. Isaías escribió esto como 200 años antes que Ciro naciera, imagínate, y su nombre fue profetizado y lo encuentras en las escrituras. Con todo y esto, encontramos las profecías mesiánicas que no tenemos tiempo para mencionarlas porque es algo muy intenso. Así que la escritura no se pueden ser quebrantadas. Y Jesús les dice en el verso 18 que porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús les enseñó también en el verso 19 quién será el mayor en el reino de Dios. Dice, en otras palabras, Jesús está dando testimonio de lo que ellos ya conocen en las escrituras. Dice en el verso 19, de manera que cualquiera que
quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñé a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Esto me lleva a hacerte una pregunta. ¿Hay alguien en tu vida que tú tienes que influenciar? Alguien que tú le tienes que ayudar a que crezca espiritualmente y que entienda las escrituras. Eso no es designado para solamente ciertas personas, sino que todos, cada uno de ustedes que me están escuchando, tienen que esforzarse por influenciar a otros. Tú dirás, yo veo muy ocupado, yo soy hombre, tengo hijos. Ahí tienes tu familia para que los influencies con las escrituras. La mamá puede decir, yo soy mamá de familia y tengo que cuidar a mis niños. Ese es tu campo de misión, de tu campo misionero. Así que si tú eres un empresario, dueño de alguna empresa, tienes empleados. Una vez más, ese es tu campo misionero. Ahí puedes influenciar a tus empleados a que reconozcan y entren al reino de Dios. Jesús dice en el verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, verso 20. Traten de memorizar este verso 20 de Mateo 5, porque yo me puedo imaginar, y ustedes también, cuando la multitud que estaba enfrente del Señor, cómo reaccionaron cuando Jesús les dijo este verso 20. Están bien interesados en lo que el maestro les está hablando. Es como un aire fresco, pero de repente les avienta esta bomba que explotó en sus oídos, porque ellos estaban bien enterados de que los escribas y fariseos eran los modelos de las escrituras. Imagínense cuando oyen que Jesús les dice que tienen que ser más justos que los escribas y fariseos. Quizás algunos comenzaron a moverse su pie, a otros comenzaron a rascarse la cabeza y diciendo, esto ya se echó a perder. Porque en esos días había un dicho que decían los judíos, que si acaso habían dos personas que podían entrar en el cielo, tenían que ser los escribas y los fariseos, porque ellos practicaban la ley. Eran la crema de sus enseñanzas, porque eran los modelos religiosos y el mundo los observaba y los consideraba muy justos. Así que Jesús de repente les dice, la justicia de ustedes tiene que ser mejor, sobrepasar la justicia de los escribas y fariseos. Esto los llevó a una pregunta. ¿Cómo es que podían entrar al cielo? Si la justicia de los escribas y fariseos no era suficiente buena para entrar en el cielo, entonces ellos se preguntaban, ¿qué más podemos hacer? Escuchen con mucho cuidado ustedes que creen que por ser buenos unos con los otros, Dios les va a permitir de que sean salvos y entrar en el cielo. Algunos dirán, yo soy muy bueno y muy sincero, y por eso Dios me permitirá entrar en el cielo. Piensen en los escribas y fariseos. Ellos dedicaban toda su vida para estudiar y entender y explicar qué era lo que se necesitaba una persona para entrar al cielo. Si tú crees que para poder entrar al cielo lo vas a lograr con ser bueno, te debes de hacer esta pregunta. ¿Qué tan bueno puede ser esta persona? ¿Qué bueno es suficiente? Porque aún el nivel de ser bueno que mostraban y enseñaban los escribas y fariseos que habían dedicado toda su vida a las escrituras, eso no era suficiente para entrar en el reino de los cielos. Entonces, nosotros la respuesta la encontramos en las bienaventuranzas. En el Mateo 5 y verso 3, Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos
de ellos es el reino de los cielos. Luego, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto quiere decir, en estas dos bienaventuranzas, que una persona se considera pobre, está en bancarrota y no hay nada que él pueda hacer para ir a la presencia de Dios porque se considera pobre y, y llora por su pobreza. Y entonces es lo que podían ellos pensar y creer. Y nosotros sabemos que esa es la única forma que podemos entrar en el reino de Dios, siendo pobres en espíritu y considerarnos en bancarrota de acuerdo a nuestras buenas obras. Piensa en todas las diferentes filosofías que a través del mundo las gentes practican y creen que de esa forma entrarán al cielo por sus religiones. Todo esto lo podemos unir en dos puntos, que hay solamente dos formas básicas para poder ir a la presencia de Dios. Dos religiones que existen en el mundo. En primer lugar, la religión de logros humanos. Eso sería uno. En segundo lugar, los logros espirituales. Los logros espirituales. Una de dos. O tú haces algo te esfuerzas y haces algo para entrar al cielo. O en segundo lugar, Dios es el que va a hacer algo para que tú puedas entrar en el reino de Dios. Así que eso es la gracia de Dios. Cualquier otro sistema o método que trate de utilizar la humanidad para entrar al reino de Dios, al menos que aceptes la obra de Cristo, así que las religiones son logros espirituales. Por ejemplo, hemos oído que algunos dicen, si hago un peregrinaje a Meca, si yo voy a la iglesia todos los domingos, o si cumplo con mi religión y mis oraciones y rezos que me enseña mi religión, o hacer cualquier otra actividad que te quieres presentar como una persona muy justa, eso no sirve. Así que uno es el regalo que es salvación que Dios te imparte. Ese es un logro espiritual. La otra es que tú obras, te esfuerzas, trabajas y rezas rosarios y demás cosas. Eso no sirve. Porque eso son obras. Sino que tienes que confiar en la obra espiritual que Jesús logró por nosotros. Por ejemplo, recordemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un fariseo que se esforzó, como la escritura nos lo dice, que él se esforzó y él mismo escribe acerca de su comportamiento como judío y luego como salvo dice, yo fui fariseo, hebreo de hebreos, acerca de la ley era perfecto, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. La palabra está diciendo, los consideré basura para así, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo está diciendo que sus logros, sus obras eran basura. Todo su vida religiosa. Cuando vemos el verso 20, esto Jesús les está diciendo que su justicia debe de ser mejor y sobrepasar la de los escribas y fariseos. Comenzando en este verso 20, yo pensaba concluir este capítulo, pero el tiempo se nos está pasando. Así que podemos ver que el tiempo se nos está pasando. Entonces continuaré a ver hasta cuándo el tiempo nos lo permite. Así que, comenzando en el verso 21, Jesús les presenta una serie de afirmaciones. 6 afirmaciones afirmativas, que son afirmaciones comparativas. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare
será culpable del juicio. 6 veces Jesús les afirma en formas comparativas para que ellos entiendan en las formas que ellos crecieron, para que ellos puedan entender lo que deben de hacer. En estos versos Jesús declara lo que es la verdad de Dios. Todo lo que ya hemos leído desde el verso 21 hasta que concluye el capítulo 5 son ilustraciones que se derivan del verso 20 de este capítulo 5 del libro de Mateo. No puedes entrar al cielo con tus propias fuerzas, al menos que te apliques la justicia de Jesús. Y lo aparece en la ilustración comenzando a leer. La primera afirmación que Jesús hace es acerca del asesinato. Mateo 5:21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Imagínate cuando oyeron los que lo estaban escuchando, cuando dijo, cualquiera que llame a su hermano necio es culpable del concilio. Jesús se está refiriendo al mandamiento número 6 que dice no matarás o no asesinarás. Así que en los 10 mandamientos, aquí se encuentra la segunda sección de la ley de cómo no nos debemos relacionar los humanos unos con los otros. Y la segunda parte, la segunda sección de la ley, el mandamiento número 6 es que no debes de matar, no asesinarás a nadie. Con todo y esto, Jesús nos está mostrando obedecer los mandamientos de Dios. Eso no es nada de nuestras acciones externas, sino que debe ser nuestra actitud. Porque algunos que me están escuchando dirán, yo nunca he matado a nadie. Pero yo conozco gentes que se enojan a un punto tan amargo que continúan con esos sentimientos por toda su vida y en sus pensamientos están amargos y hasta piensan cómo odio a esa persona y cómo me gustaría que se muera. Ese es los sentimientos amargos que han llevado en su mente. Por eso es que Jesús nos habla que lo externo no es lo que importa, sino nuestro interior. Por eso es que Dios dice, cualquiera que se enoje con su hermano sin causa queda expuesto al juicio. Así que Jesús está diciendo, yo estoy de acuerdo con los mandamientos. Dios declaró los mandamientos, pero lo que no estoy de acuerdo es las definiciones que ustedes han entendido acerca de qué quiso decir el mandamiento no matarás. En otras palabras, no puedes asesinar a una persona nomás cuando lo matas, sino que también lo puedes asesinar en tu mente. Así que en el verso 22 encontramos el término necio. Es un término en arameo que se refiere a una persona que es imbécil o un idiota. Por eso es que es tan malo. Es una forma arrogante de insultar a una persona que tú crees que no tiene la inteligencia que debe tener. Bueno, la palabra que dice necio es una palabra griega que habla de morosidad. Una persona que es morosa. Y por eso no lo puedes llamar a tu hermano que es moroso. Esto quiere decir que en tu corazón has despreciado a una persona a punto de desearle la muerte. Esto puede ser que si no hubieran leyes que te
detienen para lograrlo, a lo mejor asesinabas a aquella persona. Por eso es que en nuestro corazón comienzan los pensamientos de amargura. En el verso 23 Jesús dice, por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. Está diciendo aquí, no tengo nada en contra de nadie, ni deseo asesinar a nadie, pero si ahí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo, que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Así pues, notemos lo que tienen en común, que Jesús te dice, ve, haz la paz con tu adversario y luego ven. No solamente vengas al altar, no solamente vengas a mi presencia, y no simplemente vengas al templo y comiences a levantar tus brazos y a alabar. Primero ve y reconcíliate con tu adversario y luego ven y continúa con tu ofrenda y tu adoración. Yo recuerdo cuando yo era un niño, en las clases elementales en la escuela, se me enseñó que la distancia más corta entre dos puntos era ¿qué? Ustedes recuerdan, línea directa. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero espiritualmente esa no es la verdad, porque espiritualmente la distancia más cerca entre tú y Dios, a veces puede ser la distancia más corta entre tú y Dios, no es una línea directa, sino que está en la relación que tú tengas con tus semejantes, con tu hermano o tu hermana. No estás reconciliado. Ve y reconcíliate con tu hermano para que esa línea directa sea directa de ti a Dios. ¿Cómo te sentirías tú si después de la iglesia, después que salimos del templo, allá en el estacionamiento, me subo en mi vehículo, me subo a mi automóvil y no me doy cuenta que tú estás detrás de mí y le doy de reversa y accidentalmente te atropellé, hermano? Y me salgo de mi vehículo, comienzo a ver qué sucedió, veo mi automóvil a ver si qué sucedió, noto que mi automóvil está golpeado y me doy cuenta que en el piso mi hermano Jainer está sangrando. Así que yo lo único que hago es que caigo de rodillas y oro a Dios y le digo, oh Señor, bendíceme, guíame, dirígeme y provee todo lo que necesita mi hermano Jainer, que fue accidentado y lo golpeé por accidente. Así que todo lo pido en el nombre de Jesús. Entonces me levanto y le digo a mi hermano que está en el piso, te va a ir bien, todo está bien. Así que yo me voy muy tranquilo. Eso está incorrecto. Lo que yo hice no estuvo bien. Jesús nos está diciendo, cuando vengas a la adoración, a presentar tu ofrenda, detente, busca al hermano Jainer y haz la paz con tu hermano. Y luego ven y continúa con tu ofrenda y presenta tu ofrenda a Dios. Por eso dice aquí, de cierto, en el verso 25, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Qué quiere decir con pronto? Pronto es inmediatamente. En otras palabras, en capítulo 4 de Efesios, Pablo escribe de un periodo de 24 horas porque dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Un periodo de 24 horas que se puede encontrar aquí. Entonces, si tú no puedes visitar a la persona físicamente y puedes
contactarlo por teléfono, por carta, hazlo. Ponte de acuerdo con tu adversario, el que tiene algo contra ti. Porque dice aquí, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo, o sea, la última ofrenda. Esto puede llevarse, como algunos lo entienden, es que si tú te opones a reconciliarte con tu hermano, si tú te opones a perdonar, si tú te opones a hacer la paz con tu hermano, el resultado será que te vas a encontrar en prisión. Tú eres el que vas a ser castigado en cárcel. Tú eres el que pasarás por tormentos. Y no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Y hay veces que se requiere toda la vida para pagar lo que debes, hasta que pagues el último centavo. Entonces, ese es el verso 26. Jesús continúa ilustrando los principios que comenzó y que se originaron en el verso 20 de Mateo 5. O sea, si tu justicia no es algo exterior, tiene que ser algo interior. Ahora en el verso 27 comienza un tema diferente. ¿Viste que fue dicho? No cometerás adulterio. Es lo que dice aquí. Se refiere. El adulterio es el mandamiento número 7, que dice que el mandamiento 6 y 7 se trata de la santidad de vida, la santidad de nuestra relación como hermanos. Dios estableció el matrimonio, por eso Dios dictó un mandamiento para proteger el matrimonio. Verso 28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso estuvo muy fuerte. Yo creo que otra vez estos que estaban escuchando comenzaron a mover su zapato, a frotarse la barba, a rascarse la cabeza y decir, este servicio hizo muy largo, yo creo que mejor nos vamos. Se sentían incómodos. Otra vez, no es algo externo, es algo interior. Dios siempre trata con nuestro corazón, porque el corazón es como el terreno donde cae la semilla pecaminosa y ahí germina y crece la maldad que vemos en todo el mundo. Así que Jesús comienza hablándoles que el adulterio siempre comienza cuando codicias. Cuando un hombre codicia a la mujer, ahí comienza, y todo comienza con una mirada. Cuando ves a aquella mujer y continúas viéndola, codiciándola. Recordemos el caso del rey David en una tarde fresca que se estaba paseando en el portal de su palacio, porque Jerusalén está establecida en una colina del cerro, y así que las personas de arriba pueden ver las casas que están más abajo. En este caso, Betsabé se estaba bañando y entonces el rey David le dio una mirada, pero ahí no pecó, sino que esta mirada continuó y el rey David la codició, luego la llamó y ahí comenzó una serie de pecados que después al rey David le pesaba, le dolía por haber codiciado la mujer de su prójimo. Aquella mirada original lo llevó a codiciarla y luego ordenó que Betsabé viniera a su presencia y de ahí continuó un horrible adulterio. Así que todo comienza en nuestro corazón. Ahora continuaremos en Mateo 5 y verso 29, que dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea
echado en el infierno. Es muy severo esto, parece ser muy severo, ¿verdad? Pero yo oigo que algunas personas tratamos de testificarles y se quieren defender con que dicen, oye, yo no creo en tu religión, ni necesito entender tu Biblia. Yo simplemente vivo por lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Y yo entonces me llama la atención y digo, oh, tú conoces el Sermón del Monte y vives por las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte y los cumples todo lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Cuando yo oigo esto, les digo, este pobre no sabe ni qué dijo Jesús en el Sermón del Monte. Ellos creen que los 10 mandamientos es algo difícil. Esto me indica que no conoce lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Verso 30 dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Cuando leemos esto, nos preguntamos, eso está muy demasiado severo. Eso es la intención de Jesús, que entendiéramos que la gente debía de comportarse y reaccionar de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús está viendo que la reacción que están oyendo sus oyentes quiere que entendamos que el pecado nos separa de Dios. Eso lo sorprendió. Tenemos que entender qué quiso dar a entender Jesús cuando dijo que te cortaras el brazo o te sacaras el ojo. Cuando algunas personas leen esto y dicen, pues tendremos que hacerlo, y creen que deben cortarse su cuerpo físico. Oí de uno de los primeros padres de la iglesia llamado Origen. Ordenó ser castrado porque él creía que siendo castrado no tendría peligro de tentaciones y así no caía en el pecado de codiciar a la mujer. Jesús está hablando de algo figurativo. Yo creo que ustedes lo creen, que es figurativo, porque de otra manera, ¿cuántas gentes viéramos en nuestra sociedad ciegos o sin un brazo o sin un dedo? Ustedes deben de descansar cuando entienden de que Jesús hablaba figurativamente, porque a este tiempo los judíos lo derecho se consideraba lo mejor. No quiere decir que los que son izquierdos sean menos, sino que a veces son más inteligentes. Por ejemplo, mi esposa escribe con su mano izquierda y es una mujer muy inteligente. Así que la mayoría de los habitantes usamos la mano derecha. Por eso es que cuando hablamos del lado derecho, se le da más crédito al lado derecho, ya sea en este caso el ojo, el brazo, la pierna. Entonces, cuando hablas del lado derecho o cualquiera que está en tu derecha, lo que Jesús quiere dar a entender, algo que encuentres en tu vida, con todo y que sea preciado para ti, córtalo, quítalo de tu vida. Quizás cosas que tú observas en la televisión, lugares a que tú te metes que no debes de meterte. A veces te llegan magazines a tu correo que te estorban. Quizás cuando vas al supermercado, en ciertas formas que te portas con algunas personas, les hablas suciamente. Quizás tienes una amistad. Quizás alguien que me está escuchando tiene amistad con alguien que puede caer en pecado. Tienes una amistad con una persona que te llama la atención y tú sientes que tú le llamas la atención. Sepárate de esa mujer porque es cuestión de tiempo. O si eres mujer, sepárate de ese hombre porque es cuestión de tiempo cuando te habla con aquella amabilidad o él te habla con aquella amabilidad. Necesitas cortar esa amistad con todo y que tú dirás, me siento muy a gusto, ella me hace sentir muy bien, o él me hace sentir muy bien. Así que es lo que quiere decir. Si eso te va a causar pecado, sepárate, córtalo, porque si no, el resultado va a ser
doloroso si no te separas. Entonces, Jesús les dijo, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Piensen ustedes, en su mente piensen del joven José. José, el hijo de Jacobo, cuando fue llevado de esclavo a Egipto. Un hombre joven, fuerte, hermoso, bien parecido. Y la señora Potifar observó y se dio cuenta que era su empleado. Cuando José llegó a la casa de Potifar, era un esclavo. Podemos ver que la señora Potifar no tenía una buena relación con su esposo, pero vio la oportunidad en el joven José y sentía autoridad sobre el joven José. Comenzó a codiciar a José. Quizás pasó tiempo y codiciaba al joven que trabajaba en la casa de Potifar. Quizás José, cuando se dio cuenta de todo esto, se sentía incómodo y pensaba, ¿cómo puedo simplemente dejarla hablando? ¿Cómo puedo hacerla sentir mal? Seguramente José pensó todas estas cosas. A lo mejor José pensaba, necesito testificarle cuando ella directamente lo llamó y le dijo, ven a la cama contigo, ven a la cama conmigo, o yo iré a la cama contigo. José posiblemente consideró la situación, se quedó frotándose la barbilla, pensando todavía, qué buena oportunidad para testificarle. Es incorrecto y falta de respeto simplemente dejarla hablando. Así que, como representante de Dios, debo testificarle. Entonces, no pensó José dos veces. Simplemente José huyó en dirección opuesta. La escritura nos dice que ella se quedó con sus ropas. Así que José prefirió, aún encuerado, pero huir de ahí. Huyó de la situación. Así que para él fue mejor perder todo lo que perdió y hasta fue encarcelado en lugar de ofender a Dios y perder su testimonio. En el verso 31 y en adelante continúa con el principio que comenzó en el verso 20 de 5. Ahora se está refiriendo a algo diferente. Verso 31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Ese es el verso 31. Y el verso 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, o sea, inmoralidad sexual, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 5, 31 y 32. Idealmente y formalmente, los judíos odiaban el divorcio porque se daban cuenta y estaban bien enterados que Dios odiaba el divorcio. Así que los judíos habían entendido perfectamente de que Dios odiaba el divorcio. Y con todo esto, entre los judíos hace 2000 años, las mujeres no tenían ningún derecho. Las mujeres se consideraban propiedad de el hombre. Esa era la costumbre de aquellos días. Porque también esto lo oían, ellos lo entendían por la escritura que encontramos en Deuteronomio capítulo 24. Esta escritura daba información cómo se debían de comportar cuando había dificultades matrimoniales. En esta escritura le voy a decir lo que escribió mismo Moisés. Dice, Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casase con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa.
y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Entonces, ahí continúa la explicación. Ustedes pueden leer todo el capítulo en su tiempo, pero hasta este punto continuaremos. Porque esa es la escritura que los judíos tenían a flor de lengua. Esto les causaba problema porque diferentes rabinos tenían sus propias explicaciones, algunos muy conservativos y otros muy liberales. Y vamos a mencionar por lo menos 3 rabinos. Uno de estos rabinos, llamado Rabino Shammai, era muy conservativo y enseñaba que solo por inmoralidad sexual o que cometiera adulterio aquella mujer, eso era la única razón por que podía despedir a su mujer. Si encontraba que esa mujer era adúltera o había adulterado, era la única razón que este rabino decía que se podía divorciar. Había otro rabino liberal que se llamaba Haliel. Este rabino Haliel explicaba este punto y decía que si encontraba algo que no le gustaba de su esposa, por ejemplo, este rabino él decía que si le preparaba los alimentos a su esposo y se le quemaba el alimento, o le ponía mucha especia, o le ponía mucha sal, o no tenía suficiente sal, eso era razón para poder divorciar a su esposa y enviarla a la calle. Así que si la esposa salía al pueblo y no se cubría su cabello, entonces el esposo ya la podía divorciar. Eso era ya razón. O si él sabía que su esposa hablaba en el público con otro hombre, al menos que no fuera su marido, él la podía divorciar. Si ella era una mujer peleonera, era razón para divorciarla y despedirla de su casa. Imagínense las razones tan simples. También, si esa mujer hablaba mal acerca de sus suegros, o sea, los padres de su esposo, también eso era una razón para divorciarla. La consideraba indigna y le hacía el certificado de divorcio, se lo ponía en su mano y la sacaba a la calle. Era de la forma que explicaba este rabino Haliel. ¿Quién creen ustedes que era el más popular en esos días? Naturalmente, este rabino llamado Haliel. Eso causaba problema y era el problema que existía cuando Jesús apareció y decían, nosotros guardamos la ley. Entonces decían, este rabino Haliel es un buen rabino. Había también otro rabino que se le llamaba Rabino Akiva. Aún decía que si un hombre encontraba otra mujer que le era atractiva, más atractiva que su esposa, esa era razón para él poder divorciar a su mujer y casarse con la otra. Así que ustedes pueden ver este problema que existía en los días de Jesús entre los judíos, cuando Jesús estaba tratando con estos grupos. Ahora, tenemos que entender que aquí hay algo importante que tenemos que entender, porque Jesús dijo en el verso 32, cualquiera que divorcie a su esposa, en el verso 32, cualquiera que divorcie a su esposa, Jesús dijo en el verso anterior, en el verso 27, oíste que fue dicho, nunca cometerás adulterio. Quizás algunas de las personas que estaban oyendo dijeron, yo nunca he cometido adulterio, pero luego Jesús continuó explicando. Si tú le das una mirada a una mujer y comienzas a fantasearte con ella y ella no es tu esposa, ya cometiste adulterio con ella en tu corazón. En primer lugar, entendamos que en segundo lugar también, si tú divorcias a tu esposa por cualquier razón, a menos que sea por inmoralidad sexual, entonces tú la estás obligando a que ella vaya y adultere
Y entonces esta corrupción continuaba entre ellos. Por eso es que estos hombres divorciaban a sus mujeres, porque la consideraban que no era compatible con ellos. Jesús les dijo, ustedes no lo han entendido todavía. Ustedes están obligando a que esta inmoralidad sexual continúe por toda la nación. Así que la única razón que Jesús permite el divorcio fue por lo que se llama en griego pornea, o sea, inmoralidad sexual, sexo ilícito. Esa es la única razón. A este punto, la multitud está incómodos por lo que el Señor les está diciendo y los está reprendiendo. Y así que ahora ninguno se considera bueno y decir yo frente a Dios soy justo y estoy para ir a la presencia de Dios. Jesús le dice en el verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Lo que continúa en el verso 33 en adelante, Jesús ahora les va a hablar de un tema diferente. Verso 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás ni cumplirás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de Dios, y es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro, ni siquiera un solo cabello. Eso es lo que Jesús les dijo. Ni siquiera puedes cambiar el color a un cabello y que continúe blanco. Verso 32. Pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, es maligno. Todas estas explicaciones que Jesús nos da están hermosísimas. Están hermosísimas. Y quisiera continuar, pero tenemos que ser conscientes de las maestras que están en la guardería y que están guardando nuestros niños. Esto nos hace movernos y ya continuar con el estudio en la próxima ocasión. Pero ahora voy a contestar una pregunta que nos han enviado a través del sistema textual y voy a tratar de contestar esta pregunta y con esto concluiremos el estudio de hoy. La pregunta es, ¿a los hombres se les permitía divorciar a su mujer y también a las mujeres se les permitía divorciar a su marido? Es una buena pregunta. Esto nos lleva a algo que necesitamos aclarar, considerar. Ya les mencioné que a ese tiempo las mujeres no tenían ninguna autoridad. Los hombres tenían todos los derechos sobre sus mujeres. Entonces, con esto en mente, a menos que hubiera una situación extremadamente fuera de orden, es la única forma que quizás las mujeres podían no divorciar, pero separarse del marido. Aquí encontramos algo muy interesante. Por los primeros 520 años de la historia romana, no se registra que haya habido ni siquiera un solo divorcio entre los ciudadanos romanos, porque ellos veían que el matrimonio era algo que respetaban. Pero después de esos 520 años del Imperio Romano comenzó a extenderse al resto de la tierra, comenzaron a verse los divorcios. Llegó este nivel de divorcio a un punto tan corrompido que habían dichos que decían ellos que las mujeres se divorciaban y algunas de esas mujeres cuando hablaban de su edad mencionaban el número de maridos que ya habían divorciado. Un historiador llamado Séneca escribió y decía que entre algunos paganos al divorcio se corrompió, porque decía algunas mujeres se divorcian para casarse y se casan para divorciarse, así que el divorcio llegó a un punto tan fuera de control
que los romanos se les veía que estaban fuera de control, pero entre los judíos se consideraba sagrado que la mujer no se le permitía divorciar al hombre. En todos, creo que hemos contestado esta pregunta de que si las mujeres podían también divorciar a sus hombres y no parece. Pero ahora vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso privilegio de que somos los recipientes de tu gracia, la cual no merecemos. Tu gracia, gracia que no merecemos, Padre Santo. La salvación que tú obraste para nosotros, que tampoco merecemos, pero tú has derramado tu gracia en una forma tan hermosa. Padre Santo, te pedimos que continúes con nosotros y que sabemos que nos recibes no por nuestros logros humanos, sino por el logro espiritual. Padre Santo, confiamos que la obra completa, la obra que tú lograste, la obra de Jesús por nosotros, Padre Santo, continuamos aprendiendo cómo relacionarnos contigo y cómo actuar de acuerdo a cómo se porta nuestro Señor. Recordemos en las palabras del rey David que decía, pensamos en las palabras del rey David que decía, permite que la meditación de mi corazón y las palabras de mi boca sean aceptadas en tu presencia, Señor. Tú sabes que somos polvo, sabes que somos imperfectos y esto nos trae aliento. Comprender que tú sabes que somos imperfectos, que nuestra naturaleza es pecaminosa, nuestra naturaleza es codiciar. Padre Santo, tú sabes bien cómo somos, tú nos conoces, y porque nos conoces, nos perdonas. Esto nos hace sentir que estamos en tu presencia, porque tú nos perdonas, Padre Santo. Y sabemos que tú siempre continúas obrando en nosotros para que podamos llegar a la imagen de tu Hijo, el único perfecto que ha vivido y que has creado. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.